Muy bien, Iglesia, vamos a empezar este tiempo de preguntas al Pastor David. Así que, ¿cuántos estamos agradecidos de tener a David con nosotros? Amén, la bendición. Gracias, David. Gracias, sí, un gozo tenerle. Un privilegio que Dios nos ha dado. La verdad es que estamos todos disfrutando mucho. Y bueno, tenemos muchas expectativas de este tiempo también. Las preguntas son muy buenas, pero son muchas preguntas. Y algunas de ellas, para responderlas bien, haría falta un buen tiempo también. Así que la hemos estado revisando y vamos a hacer lo mejor posible. Mi hermano, si tu pregunta no sale, luego te acercas y se la haces personalmente a David, pero vamos a intentar. Hay algunas que se parecen un poco, entonces tal vez de esas hacemos una representativa, intentando abarcar algunos temas. Pero vamos a pedir la bendición del Señor y vamos a avanzar ya, aprovechando nuestro tiempo. Padre, queremos agradecerte. Gracias por poder tener este tiempo en tu presencia, escuchando la sabiduría que viene de ti. Sabemos que en la multitud de consejeros está tu sabiduría, Señor, y queremos pedirte tu auxilio, tu ayuda. Queremos pedir que tú dirijas este tiempo y que las respuestas, Señor, que oigamos puedan ser de provecho, puedan ser de bendición, que puedan venir, Señor, como consejo tuyo a nuestras vidas. Ponemos este tiempo delante de ti, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Vamos allá. A ver. No hay más pastores para responder, estás solo tú, ¿has visto? Tú me echas una mano también. Muy bien. Vamos a empezar. Empecemos con esto. Muy bien. En mi pasado, antes de mi conversión, hice o causé daño a personas que hoy en día no son cristianos. Mi pregunta es, ¿debería pedir perdón personalmente? Es algo con lo que llevo luchando años, si sería bueno o no hacerlo. Gracias, hermano. Sí, aquí hay un par de aspectos, ¿no? Por un lado, esa lucha que el hermano o hermana está describiendo. Hay una cuestión ética. Su conciencia no está tranquila delante del Señor. Así en eso, en primer lugar, sí sería bueno hacer ese acercamiento, ¿no? De pedir perdón. Puede haber un descanso en su propio corazón de que ha hecho lo correcto delante del Señor, pedir perdón con respecto a esos pecados que cometió en el pasado. Y un segundo beneficio de ese acercamiento es que la persona o personas que escuchen de ese perdón pueden experimentar el cambio que ha habido en su vida gracias al Evangelio, ¿no? Imagínate qué impacto, qué luz, ¿no? En este tiempo he conocido al Señor Jesucristo y hay conciencia de pecado en mi corazón y mi conciencia está intranquila, quiero pedirte perdón por esto, lo otro, etcétera, ¿no? Entonces puede ser un momento de testimonio muy bonito, ¿no? Ese acercamiento. Sí que habrá que ver, pues, exactamente de qué se trata el pecado en cuestión y a qué personas acercarse. Entonces ahí sería bueno acercarse a uno de los pastores y pedir consejo más en un sentido práctico, ¿no? ¿Qué es lo prudente, ¿no? Hablar cara a cara, hablar por teléfono, escribir una carta, el tipo de sabiduría práctica en cuanto a cómo llevarlo a cabo, hablar con uno de los pastores que esté más familiarizado con la situación familiar, etc. Pero a efectos de uno mismo, de decir, tengo mi conciencia tranquila, creía que debía pedir perdón y lo he hecho, eso es una bendición muy grande delante del Señor. Y a efectos de testimonio, reciba uno el perdón o no, las muchas reacciones que puede haber desde el otro lado, eso es inimaginable, ¿no? Y no depende de nosotros. Pero sí que puede ser de una luz tremenda y un testimonio muy grande hacia aquellos que sufrieron ese daño en el pasado. Sí. Muy bien, otra pregunta. Usted dijo que nuestra identidad no está basada
en nuestro pasado y lo que hayamos vivido, pero los pecados dejaron consecuencias en mi alma. ¿Cómo puedo abordar esos daños que hacen mucho daño al día de hoy? ¿La puedes repetir? Sí. Habla de pecados propios. No especifica. No. Dice que los pecados dejaron consecuencias en mí. No sé si son pecados de la propia persona o pecados que otros hayan cometido hacia esa persona. Pero ¿cómo puedo yo abordar esos daños teniendo en base que el pasado no me condiciona, ¿no? Sí. Sí. El pasado nos persigue si hay algo por resolver, evidentemente. Y aquí podemos hacer las dos aproximaciones, ¿no? Si esta persona ha cometido pecados en el pasado, pues sería como el caso anterior, ¿no? Hay algo por lo cual debamos pedir perdón a aquellos que hemos dañado y debemos recibir ese perdón. Si es al revés, si hemos sido víctima del pecado de otro, hasta qué punto en nuestro corazón ha de haber perdón hacia ellos, ¿no? Y poníamos el ejemplo del Señor Jesucristo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Puede haber un perdón aun cuando no se nos pida ese perdón. Sí, puede haber un perdón aunque no se nos pida ese perdón. Nuestro perdón puede estar listo, dispuesto, porque es una actitud de nuestro corazón, ¿no? Señor, yo le he perdonado. De hecho, perdonamos en nuestro corazón en primer lugar. Ken Sande, en su libro El Pacificador, sobre resolución de conflictos, habla de una dimensión vertical del perdón y una dimensión horizontal del perdón. Siempre se debe dar primero una dimensión vertical. Señor, yo perdono a esta persona en mi corazón. Me pida perdón o no. O aunque venga dentro de 20 años a pedirme perdón, pero yo perdono a esta persona en mi corazón. No se lo tengo en cuenta, tú eres el juez soberano de todas las cosas. Y el primer beneficiado en perdonar somos nosotros, porque sentimos una paz inmensa de parte de Dios. Y luego hay la dimensión horizontal del pecado. Aquella persona puede venir a pedirme perdón. Entonces es cuando estamos rápidos a perdonar. Sí, te perdono. Y el otro se queda maravillado. ¿Cómo me has perdonado tan pronto? No, es que hace ya 20 años que te perdoné. Estaba esperando que vinieras a preguntarme. Nuestro perdón está preparado y envuelto como un regalo, con su lacito ya, y a que vengan a buscarlo, ¿no? Pero en primer lugar, perdonemos en nuestro corazón. Y ahí es donde hay salud para nuestros corazones. Hay descanso porque al final el perdón es renunciar a nuestros deseos de venganza. Yo no se lo voy a hacer pagar. Renuncio a mi derecho de hacérselo pagar. Dios es el juez soberano. Y ahí sentimos una paz inmensa. Sí. Y que el pasado deje de perseguirnos. Sí. Mira, esta es muy interesante también. Dice, hace 10 años me diagnosticaron autismo leve. Esa idea caló muy profundo en mi alma y me justificaba en base a ese diagnóstico. Mi pecado tenía excusa. Mi pregunta es, ¿debo abordar a mi realidad a día de hoy a partir de ese diagnóstico? Creo que es la idea. Sí, aquí está planteando el hermano o la hermana en cuestión pues un problema muy grande como es el del etiquetaje, ¿no? A veces el etiquetaje nos sume en una categoría con sus pros y sus contras y funciona, perdonad la expresión, funciona un poco como una especie de horóscopo, ¿no? Sí. ¿Sabes? Como aquel que dice, no, es que yo me comporto así porque soy Aries o porque soy Capricornio. Entonces, tal como lo está expresando, esa etiqueta le está produciendo un mal ético, espiritual, porque la etiqueta la estaba usando para justificar cierto pecado, llama, ¿no? Cierta actitud. Y sucede, ¿verdad? Sucede. No es que realmente es porque soy autista, por eso lo hago. Y lo interesante es que esta persona eso ya lo está percibiendo, o sea, ella ve que está utilizando ese diagnóstico como justificativa para pecar. Sí. O sea, ya hay bastante luz en la vida de esa persona ahora mismo. Sí. Entonces, entre esa etiqueta psiquiátrica y lo que dice la palabra del Señor manda. Aquello que la palabra del Señor llama pecado, tú no lo puedes llamar enfermedad, ni debilidad, ni rasgo de carácter, ni cualquier otra excusa. Lo que el Señor llame pecado es pecado, sea cual sea tu condición y tu
flaqueza, ¿no? Todos luchamos con diferentes cosas, a uno le será más difícil cumplir con ciertos mandamientos que otros, porque nuestras flaquezas son diferentes, pero la ley del Señor es la misma para todos. Así que no hay excusa. Entonces, respondiendo a su pregunta, se olvide de esa categoría diagnóstica y obedezca la palabra del Señor. Amén. Sí. Amén. Muy bueno, muy bueno. Excelente. Wow. Tengo un amigo que tiene depresión, pero ni él ni los psicólogos saben qué le pasa. Su vida es perfecta, esposa que le ama, niña buena y sin problemas económicos. Es ateo y me rechaza duramente mis consejos cristianos. ¿Cómo puedo ayudarle en su depresión y que conozca a Cristo? Sí, Oh, wow. sí, tal vez cambiaríamos la pregunta al final, ¿no? ¿Cómo podemos ayudarle a que conozca a Cristo? Dejemos la depresión a un lado. Porque aparentemente tiene un contexto hermoso, ¿no? Por cómo hace la pregunta parece que no localiza una razón por la cual puede estar deprimido, ¿no? No hay una dificultad en especial, al contrario, hay muchas bendiciones, gracia común del Señor para con él, pero igualmente está sumido en esa depresión. ¿Y de dónde viene? Pues puede venir, si no viene de ningún agente externo, evidentemente viene de su corazón y de sus propios pensamientos. Claro. Seguramente está simplemente observando la vida y viendo que a pesar de tanta bendición y prosperidad, la vida es un sinsentido. Eso es una crisis existencial realmente. Y llevarle a esa tristeza. Sí. No, y es interesante también hacerse la pregunta, o sea, ¿es mejor, si la vida está tan bien, es mejor experimentar esa depresión o no? Porque realmente esta persona puede estar relacionándose con la realidad de manera más real, valga la redundancia, que alguien que teniéndolo todo está cómodo, porque no tiene a Dios. Sí. O sea, en un sentido, decía Lewis que el sufrimiento es como un tipo de vocero, puede ser un altavoz que nos llama hacia Dios. Claro. Entonces esa depresión puede ser una respuesta más adecuada a su realidad que el no tenerla. No sé qué piensas. Sí, ¿no? Y puede ser un instrumento del Señor para que busque una respuesta a su inquietud, ¿no? Faraón no buscó a José hasta que tuvo sueños que le atormentaban de noche. Entonces buscó a José. Entonces pueden venir circunstancias de la vida de los incrédulos que le hagan pensar, tengo todo y mi vida igualmente está insatisfecha. Así que ¿qué terreno más fértil para poderle hablar del Señor Jesucristo? Por supuesto que estás deprimido. Parece que lo tienes todo, pero es que realmente no tienes nada. Si no tienes a Cristo Jesús. Excelente. Muy bien. Pues, ¿cuándo opinas es necesario en el ámbito laboral aconsejar bíblicamente sabiendo que probablemente sea conflictivo? Sí. Entiendo que será conflictivo laboralmente, ¿no? Que puede tener una dificultad. Porque los pastores estamos aconsejando bíblicamente y siempre es conflictivo, ¿verdad? Pero es nuestro trabajo. Siempre disgustamos a alguien. Ay, ¿cómo? Pero puede ser conflictivo laboralmente. Sí, hay que ser delicados, ¿verdad? Hay que ser cuidadosos y prudentes. No utilizar nuestro tiempo y contexto de trabajo para el evangelismo, de manera que nuestros jefes o empresa nos reprochen que no estamos trabajando, sino que, bueno, aquí hay una deuda laboral, nos pagan para cumplir con unos propósitos y con un tiempo, etc. Aquí hay que ser prudentes en el sentido de qué manera aquel contacto que hayamos hecho en el ámbito laboral podemos decirle, mira, acabo mi jornada a tal hora, podemos conversar después, o aquí tienes mi teléfono de contacto y nos llamamos esta noche a ver cómo podemos buscar otro momento para poder conversar de la fe, regalarle una Biblia, conversar, etcétera, ¿no? Ser prudentes.
no busquemos conflicto donde sea innecesario, porque no lo vamos a crear nosotros el conflicto. El conflicto por nuestra fe vendrá solo. Daniel cumplió con todo lo que tenía que cumplir en Babilonia. No hay que buscarlo, El ¿no? conflicto le buscó a él. Ujú. Los 3 jóvenes fueron excelentes en todo. El conflicto les buscó a él. No lo buscaron ellos el conflicto. Así que realmente vemos que la prueba de fe es del Señor cuando no la podemos evitar. Si nosotros nos metemos, pues no sé si es por nuestra fe o por nuestra temeridad, ¿verdad? Pero entonces en el ámbito laboral intentar evitar ese conflicto siendo prudentes y buscar el contexto adecuado para poder responder a las preguntas. Sí. Bueno, esta tiene cierto peso. Dice, si una persona sufrió abuso por su propio padre en su infancia, crece vulnerable y llena de impotencia, ¿cómo sana su corazón roto? ¿Cómo trata la culpa, el miedo, etcétera? Wow. Yeah, yeah. Demasiado Sí, doloroso. hay más de una que habla de abuso sexual en la infancia. Sí, Sí, en ese sentido. tremendamente doloroso. Y suele ser por personas cercanas, ¿verdad? Yeah. Aquí por un lado está el perdón, como apuntábamos antes. Mirar al pasado tiene que ser con esa actitud de perdón, aunque no nos hayan pedido ese perdón, ¿sí? Y por otro lado está en una confianza inmensa en la soberanía de Dios. Porque puede haber incluso en ese dolor y ese recuerdo del pasado, puede haber incluso un tono de reproche hacia el Señor, ¿no? Porque tú lo permitiste, ¿dónde estabas? No lo vamos a verbalizar porque queda feo en un cristiano, pero está guardado en el corazón, ¿sí? Entonces, confianza en la soberanía del Señor y perdón inmenso hacia aquellos que nos han hecho daño, ¿no? Y luego si tenemos un ratito para un rincón bibliográfico, ¿verdad? Como comentamos, de recomendar algunos libros, hay algún libro especialmente dedicado a este tema desde la Consejería Bíblica, ¿no? Sobre el tema del abuso, que lamentablemente es más común de lo que quisiéramos. Sí. Muy bien, te voy a hacer una que es difícil de responder rápido. Esta Sí. es compleja, pero tal vez vale la pena. Tal vez aunque sea dar 2 pinceladas de ella, si es posible. Es compleja, es bien compleja. Dice, cuando era pequeña sufrí abuso sexual. Hoy estoy casada y no tengo deseo sexual en mi matrimonio. Y lo veo más como un deber de cumplir sin sentir. ¿Qué me aconseja? Evidentemente hay todo lo anterior, Yeah. ¿sí? Y aquí pues hay un añadido que es la relación conyugal actual. Aquí evidentemente va a jugar un papel primordial el cónyuge, ¿no? Yeah. Va a tener que haber mucha paciencia, mucha ternura para que vea que la relación íntima actual en el contexto del matrimonio es algo hermoso, es algo bendecido por el Señor, es algo saludable, es algo deseable y no tiene nada que ver con las experiencias del pasado, ¿no? Así es. Lo vea desde la óptica de la relación de Cristo con la iglesia, ¿no? Y ese amor profundo que la iglesia tiene, la novia tiene para con el marido, ¿no? Sí. Y pedir que también a partir de esa nueva óptica, con Cristo presente, con Cristo en ese lugar, pueda haber un placer santo. Yo animaría también en esa dirección, pensar, meditar en esa realidad, ¿no? Sí. O sea, lo que estoy haciendo es un acto precioso, es un acto santo que apunta a la parusia, al día en el que el Señor se va a hacer presente. Y pedirle, Señor, ayúdame a experimentar desde ya y en este acto algo de lo que va a ser cuando el novio venga, ¿no? Y pedir esa oración. Yo le diría eso. Y le diría a la hermana, no te detengas, aunque lo hagas por deber, sigue haciéndolo. No dejes de hacerlo. Sí, 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 sí. No sé si quieres añadir más. Sí, Pero... no, es algo que evidentemente mucha ternura, mucha paciencia, pero caminando en una dirección, ¿no? Como es el ideal que el Señor nos está marcando. Sí, sí. Muy bien. Muy bien. Si mi pasado no me condiciona, ¿por qué sigo esclavizado a él?
¿cómo puedo ser libre? De nuevo, pasado, evidentemente, solo dice pasado, pero se refiere a experiencias traumáticas del pasado, ¿no? Sí, imagino. Entonces, creo que José nos podía hacer esa pregunta también, ¿no? Y José no vivió esclavizado a su pasado, entonces podemos aplicar los mismos ingredientes que aplicó José, de nuevo, igual como el trauma en el terreno del abuso sexual, ¿no? Una gran confianza en la providencia de Dios y un gran perdón hacia aquellos que nos han ofendido. Y eso al final se encarna en la cruz y el mensaje de la cruz. El Señor cargó con todas nuestras culpas, todas nuestras vergüenzas, todos nuestros dolores en la cruz de Cristo. Sí, sí, tal vez yo añadiría que hay un pasado antes de tu pasado. En la eternidad. O sea, cuando Dios te conoció, te vio y escribió tu historia. O sea, el propósito del creyente se ancla en esa realidad eterna, ¿no? En el Dios que escribió la historia. Entonces, cuando José recibe los sueños cuando era adolescente, ya estaba, en cierto modo, todo ese camino que tenía, todo ese sufrimiento estaba dictaminado, ¿no? Entonces, realmente nuestra vida no está condicionada por nuestro pasado, pero está condicionada por un pasado que es anterior a nuestro pasado. O sea, que se ancla en Dios, ¿no? Y el poder ver nuestro pasado a partir de esa óptica también creo que le da sentido y le da esperanza, ¿no? O sea, Dios está escribiendo una historia. Mi historia es una historia que Él escribe, ¿no? Por su gracia en Cristo, por la sangre del Cordero, ¿no? Y eso es lo determinante referente a mi pasado, presente y futuro. Entonces, creo que eso puede ayudar. Sí, amén. Y vigilar nuestro corazón, que siempre que miramos hacia atrás, realmente lo que no haya es rebeldía hacia el Señor, ¿no? ¿Por qué el Señor escribió así mi historia? ¿Por qué el Señor permitió? ¿Por qué el Señor, pudiendo haber impedido? Y al final esa confianza en el Todopoderoso es inmensa. El pasado no lo podemos cambiar, el pasado está en las manos de Dios. ¿Cómo vivimos el presente a partir de hoy? Sí. Bien. Pues seguimos entonces. Hay unas cuantas, ¿eh? Hay muchas aquí. Os habéis cebado, ¿eh? A medianoche estamos aquí todavía. ¿Qué les puede decir a aquellos hermanos en la fe que acuden a psicólogos, psiquiatras para tratar sus problemas? Hay varias en esta línea. ¿Qué le dirías a hermanos en la fe que acuden a psicólogos o a psiquiatras para tratar sus problemas? Es una respuesta muy general, ¿sí? Ya, claro. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Amén. El dilema está, después de todo lo que hemos hablado en estos días, ¿no? ¿Por qué voy a buscar el consejo de incrédulos, pudiendo buscar el consejo de los creyentes? ¿Por qué voy a buscar los recursos del mundo, pudiendo buscar los recursos del Señor? ¿Por qué voy a buscar respuestas ateas, pudiendo buscar respuestas centradas en el Evangelio, en el perdón, en la guía del Espíritu? No hay color entre una cosa y otra, ¿no? Dice el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Entonces está marcando un contraste de lo que es la vía piadosa, de aquel árbol plantado junto a corrientes de agua viva. Ahí es donde queremos estar. El confiar en los hombres es, Jeremías 17, vivir entre sequedales, ¿no? Maldito el varón que confía en el hombre, dice el profeta. Entonces, si no vemos ese contraste, tenemos un problema. Y si viendo ese contraste igualmente preferimos buscar el consejo de psicólogos y psiquiatras, hay otro problema más grande. Yo incluso apuntaría hay una cuestión de rebeldía hacia el Señor. No quieres escuchar lo que los pastores te van a decir porque ya sabes lo que te van a decir. Estás buscando a alguien que te dé una palmadita en la espalda o que es tremendamente peligroso. Tremendamente peligroso. Entonces, sí, yo tendría palabras de exhortación que no debemos caminar en esa dirección. Sí,
No sabemos el volumen del peligro que tenemos entre manos. Sí. ¿Piensas también, David, que puede haber un deseo a veces de buscar soluciones rápidas e inmediatas? O sea, huir de un proceso de santificación que va a conllevar la mortificación del pecado, va a conllevar el tener en parte que lidiar con síntomas como depresión o ansiedad por un tiempo, mientras el alma avanza hacia una roca que es más alta que ella, hacia un lugar de madurez. Y yo quiero tal vez evadir, o sea, escapar y buscar una solución rápida, inmediata para salir. ¿Piensas que puede haber? Sí. Y mañana hablaremos más de este proceso, ¿no? Que es el proceso de santificación progresiva. Pero sí, sin duda, el pragmatismo de buscar una respuesta rápida que me haga sentir bien, en contraste con un proceso de negación de uno mismo, de corregir mi vida, de caminar en santidad, de usar los recursos del Señor, de cambio, el contraste entre uno y otro, pues optar por esa vía fácil. Claro. Sí. Tal vez podríamos, hablando un poco bruto, pero la pastilla o el yugo, Sí. ¿no? Sí. O sea, llevad mi yugo, aprended de mí que soy manso y humilde de espíritu y hallaréis descanso para vuestra alma, ¿no? Descanso para el alma. Pero hay que llevar un yugo, ¿no? Sí. Entonces, un poco esa idea, que Sí. ¿quieres la pastilla o el yugo, no? Sí, no, y el Señor siempre nos dijo que la vida cristiana es una puerta estrecha, es un camino angosto, es tomar su cruz cada día, ¿no? Y seguirle. Hay un camino de renuncia a uno mismo. Y eso es doloroso y eso es un camino, es un pie delante del otro. No es algo instantáneo. Y sí, sí puede haber ese punto de pragmatismo, buscar soluciones rápidas. Sí. Pues muy bien. ¿La depresión es una enfermedad mental o es un problema del corazón? Después de lo que hemos dicho, ¿verdad? Nos resulta incómoda la categoría enfermedad mental. Pues si recordáis cuando hablamos de antropología, hablábamos de que hay un yo físico y un yo espiritual, o el alma. Entonces la mente es inmaterial. Enfermedad mental, en palabras de un conocido psiquiatra, Thomas Szasz, enfermedad mental es un pequeño pedazo de poesía. Él habla de que es una metáfora. No está hablando de algo real, es una metáfora. Porque a la mente no se la puede enfermar. La mente es inmaterial y lo que se enferma es el cuerpo. Lo que pasa es que muchas veces queremos decir enfermedad mental cuando realmente nos referimos a enfermedad del sistema nervioso central, o sea, cerebral o neuronal, etc. Pero la mente no se enferma. Así que la etiqueta en sí no la uso nunca. Resulta muy incómoda. Enfermedad mental, aunque es muy popular en el mundo en que vivimos, ¿no? Y a la luz de lo que hemos dicho, la depresión no es una enfermedad. La depresión es el síntoma de un corazón que se duele, que se expresa. Así que lo que vamos a hacer es escuchar ese síntoma, igual como hacemos caso a la fiebre de un niño, pero queremos saber por qué ese niño tiene fiebre, ¿verdad? Del mismo modo, cuando el cuerpo se expresa con esa tristeza tan profunda que llamamos depresión, algo está batallando en nuestro corazón. Necesitamos saber qué es lo que está sucediendo. Es un asunto del alma. Del alma, sí. Sí. Y ahí el libro de los Salmos ayuda mucho, ¿no? ¿Verdad, David? El poder ahondar en él para encontrar esas realidades del alma. Sí. Sí, los Salmos es maravilloso, es una auténtica radiografía del corazón, ¿no? Por eso en épocas de nuestra vida nos sentimos siempre identificados con un salmo, ¿no? Porque creo que describe todos los estados de ánimo, todas las épocas, y el salmista es tan noble cuando escribe, ¿no? Escribe palabras de alegría, de alabanza, igual como escribe lamento, queja, súplica, tienes todo ahí, ¿verdad? Con una sinceridad, abriendo su corazón al Señor. Da igual como esté, habla con el Señor. Sí. Sí. Y estando dispuesto a sufrirlo, lo ves pasando por esa realidad, ¿no? Sí. Y esperando. Sí. Pacientemente esperé a Jehová. Sí. Y él oyó mi clamor, me sacó de ese pozo de la desesperación, de ese lodo. Sí. Así que es de ánimo leer los salmos hasta que encontréis uno y digáis, este es el mío. Es un espejo, aquí ahora me veo reflejado, es donde estoy yo ahora mismo, ¿no? Y en otra época de nuestra vida será otro salmo, pero la nobleza con la que habla de nuestra debilidad, de nuestra fragilidad.
Es maravilloso. Qué bueno. Muy bien, muy bien. Vamos bien, vamos bien. Dice, ¿cómo comenzarías a hablar del Evangelio a alguien sumido en la psicoterapia, mindfulness, constelaciones familiares, yoga y más? Ay, mi madre. Que muestra o aparenta quizás felicidad y a la vez percibes una posición anticristiana en dicha persona. Ajá. Bueno, todo eso, si recordáis cuando hablamos del humanismo, ¿no? y de la autoestima y todo está conectado con el New Age, etcétera, es puro humanismo, ¿no? Es una autosatisfacción, está contento de conocerse a sí mismo, está feliz consigo mismo, ¿no? Si nuestra misión es hablarle del Evangelio, no me perdería en todos esos detalles, ¿verdad? No se trata de ir desbancando todas esas filosofías una a una. Si queremos compartir el Evangelio, ¿cómo lo haríamos con cualquier vecino o conocido que estuviera metido en una secta? Pues hablándole de la necesidad del perdón del Señor, de que hay un juicio final, de que aún su conciencia le acusa delante de Dios, de que no cumple la ley del Señor, de que necesita un abogado en aquel día, apuntarle a esa necesidad de Cristo. Y si realmente en la providencia del Señor le conducimos a Cristo y abraza el Evangelio y tiene el Espíritu del Señor, todos esos argumentos irán cayendo en la medida que lea la palabra y avance en su madurez espiritual, ¿no? Porque irá contrastando todo lo que ha escuchado con la palabra del Señor. Sí. Muy bien. Excelente, David, gracias. Pues muy bien, hay varias preguntas también sobre la infalibilidad de las Escrituras, la inspiración bíblica, un poco teniendo en cuenta la primera plenaria de hoy. Una dice, ¿cómo podemos estar seguros de que la Biblia que leemos hoy es fiel al mensaje original de Dios? Sí, es fiel. Es fiel al mensaje original. Bueno, al menos entiendo por la pregunta que da por sentado de que los manuscritos originales son fieles, ¿sí? Yeah. Tal vez Escritos. nuestra traducción de hoy puede ser la Está pregunta preguntando, ¿nuestras traducciones son fieles? Nuestras traducciones son fieles, las que usamos son fieles. Hay traducciones malas, hermanos. Preguntemos a los pastores cuándo conviene una traducción, cuándo no, porque hay algunas traducciones que se permiten demasiadas licencias, entonces lo que hacen no es traducir literalmente, sino interpretar, y hay traducciones que son una paráfrasis que realmente no tienen punto de comparación con el texto original, ¿no? Pero las traducciones que usamos son fieles y el Señor promete que cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Y tenemos licencia de traducir el original griego y hebreo. Los mismos apóstoles en el Nuevo Testamento citan pasajes del Antiguo y están citándolos en griego, o sea, están citando la Septuaginta, o sea, la traducción al griego del Antiguo Testamento hebreo. Así que los apóstoles ya están citando una traducción a otro idioma. Así que, en efecto, tenemos permiso del Señor para traducir a la lengua vernácula de cada uno, y eso es lo que ha sucedido y el Evangelio se ha extendido por todo el planeta. Y más allá de la forma, el mensaje es incorruptible. Y sigue convirtiendo personas, sigue transformando gente, sociedades, países, ciudades. Y el poder de la palabra de Dios es evidente, ¿no? Entonces sí, la Biblia que tenemos en nuestras manos es confiable. Gracias a Dios. Bien. Una similar dice, ¿cómo le explicarías a una persona que la Biblia fue inspirada por Dios y no inspirada por hombres con el propósito de engañar a las personas y de alguna forma crear falsas creencias? Basta compararlo con todas las sectas que han aparecido en los últimos 200 años, ¿no? Son invento de un hombre. Pero cuando nos encontramos con el texto bíblico, estamos hablando de siglos de historia, diferentes culturas, diferentes idiomas, diferentes autores. No hay un libro como este. Y esa variedad de autores y de contextos, presentando un mensaje unísono que no se contradice, sino que está interconectado
nos hace pensar que el autor no es humano, sino que es el Espíritu Santo. Es Dios el autor de la Biblia, que ha usado a esos autores inspirados por él. El Señor ha guiado sus pensamientos a David, a Moisés, a Daniel, a Jeremías, a los apóstoles, para escribir lo que tenemos. Es un libro sobrenatural. Entonces, y el poder de transformar vidas que vemos en él es increíble. Sí, me hace acordar las palabras de Spurgeon cuando le preguntaron ¿cómo defenderías tú la Biblia? Y él responde, yo la defendería como defendería a un león. Dice, suéltalo y déjalo, porque se va a defender solo. O sea, realmente lo mejor que puedes hacer para defender la Biblia es proclamarla, porque ella se autoautentifica por su propia naturaleza, por ser palabra de Dios. O sea, Sí. Ella, por ser como es, tiene una gloria propia que da testimonio de su veracidad sin que tú tengas que argumentar por encima de ella. Y eso te puede dar paz. Te puede dar paz también el saber que esta es una verdad en la que creemos por la fe. Por la fe. O sea, más allá de nuestra razón. Porque si nuestra razón pudiese verificar que la Biblia es palabra de Dios, ¿cuál sería la palabra de Dios? ¿La Biblia o nuestra razón? ¿Entendéis lo que estoy diciendo o no? O sea, si yo mediante mi razón puedo defender que la Biblia es la palabra de Dios sería mi razón. La verdad última sería mi propia razón. Por lo tanto, no es mi razón la que defiende la Biblia, es la Biblia la que defiende todo lo que es verdadero, justo, bello y razonable en el universo. Entonces, no te agobies demasiado con defender la Biblia, conócela bien y dala a conocer. Proclámala, ella se va a defender sola, ella va a brillar como el sol al mediodía. Así que, pero sí tenemos que crecer en fe en ella, porque si destruimos todos estos sofismas, tenemos que ir a la Biblia, ¿no? Entonces, como hoy decía David, tenemos que ir a la suficiencia de las Escrituras, ¿no? Entonces, muy bien. Excelente. Pues, esta es interesante. Has comentado que la psicología puede ayudar en la educación, o eso me ha parecido entender. ¿Puedes aclararlo mejor? ¿La Biblia no es suficiente? Creo que no lo he entendido bien. Dice, aclarar esta cuestión. Sí, cuando hacíamos en el segundo tema la introducción de que podía haber aplicaciones válidas de la psicología, decíamos que la psicología industrial, la psicología de la educación, ¿no? Ahí apuntamos en ese punto. ¿En qué sentido? Bueno, la psicología puede describir cuáles son las etapas educativas o de madurez en un niño, en un joven, de manera que se puede utilizar esa maduración para objetivos pedagógicos. ¿Cuál es el momento apropiado de introducir las matemáticas? ¿O cuál es el momento apropiado de introducir la lectura, la lectoescritura, etcétera? Eso nos lo da esa rama de la psicología, que es la psicología de la educación. Y ahí vemos una finalidad educativa. ¿Cuál es el objetivo? Que los niños aprendan esos contenidos en el momento más apropiado a lo largo de su crecimiento, de su desarrollo. Y eso también se aplica en niños que puedan tener X dificultades. Puede haber sordera, puede haber un retraso mental, puede haber autismo. Entonces, esas necesidades especiales, estudiando lo que es el desarrollo de esos niños, poder ver dónde es el momento más apropiado y de qué manera plantear esos contenidos para que los puedan asimilar. El objetivo es educativo, meramente educativo. Por eso decíamos que no vemos conflicto en el sentido de que no dirige o no apunta a aquello que la palabra del Señor está apuntando, que son los asuntos del corazón, como el temor, como la tristeza, como los asuntos familiares, etc. Sí que en el ámbito educativo, y eso si hay algún hermano o hermana que está trabajando en un equipo psicopedagógico en un colegio, etc., podemos llegar a ese punto de conflicto. ¿Por qué? Porque podemos ver una necesidad educativa de un niño, querer explorar qué pasa, e empezar a investigar su contexto familiar y ahí encontrarnos en que, wow, yo ahora diría de parte del Señor, ¿verdad? Entonces nos encontramos en pastoral, que en un colegio cristiano, fantástico, ¿verdad? En el colegio cristiano se aborda así. Se ve una necesidad especial de un niño, se habla con la familia y se hace consejería bíblica con esa familia. En un contexto secular, ahí nos estamos encontrando de nuevo con
con un conflicto en hablar o no hablar de la fe en un contexto laboral, que es lo que apuntábamos anteriormente. Sí. Tal vez ya respondería a la pregunta, ¿qué opinas de la pedagogía, ¿no? Entonces sería útil ese elemento pedagógico, ¿no? Sí. Dentro de la psicología Sí, sería útil. sí, la pedagogía es esta ciencia o esta rama. materia. Vale, que hay una pregunta que va en esa dirección también. Sí, y no vemos conflicto Ya. en la pedagogía. Siempre y cuando no queramos con la pedagogía sustituir algo que solamente el Espíritu del Señor puede obrar, que es el don de enseñanza. Ya. Es diferente. Los pastores y maestros no necesitamos estudiar pedagogía. El Señor equipa a los maestros dentro de la iglesia. Y una de las características del anciano o obispo, tal como indica la palabra, es que además de un testimonio irreprochable, pues sea apto para enseñar. Eso no significa que vaya a la universidad a estudiar pedagogía. El Señor le ha facilitado, le ha equipado con un don de transmitir contenidos, ¿sí? Pero la pedagogía como tal es una ciencia humana. Sí. Muy bien, una más en este área de la escritura. Dice, bueno, aunque un poco diferente, dice, somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Como tal, ¿tenemos el poder de reprender, de decretar, o es esta otra mentira más de Satanás? Amén. Es otra mentira más de Satanás. Sí, no tenemos ese poder de decretar. Nuestra boca no tiene poder. No creamos. Dios creó. Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Nosotros no creamos nada. Con nuestra boca creamos problemas, pero poco más. Mucho pecado creamos. Poco más. Sí, sí. Esa imagen y semejanza se refiere a otros atributos, ¿verdad? En nuestro carácter, en nuestras facultades. Atributos comunicables de Dios en nosotros. Evidentemente no somos eternos, no somos omnipotentes. No podemos crear de la nada, creamos de algo. Hacemos arte, literatura, escultura, creamos de algo. Dios crea de la nada, ¿no? Entonces, nuestra semejanza a Él es siempre finita, limitada, minúscula, ¿sí? Pero no vamos a crear con nuestras palabras, ni vamos a reprender al diablo, ni cosas por el estilo. Sí. Nosotros confesamos su palabra. Exacto. No, exacto, confesamos y descansamos en lo que Él ha dicho. exacto. ¿No? Y en eso, esa es nuestra fe, ¿no? Amén. Pues mira, esta es muy bonita, David. ¿Cuál es el libro del Nuevo Testamento y del Antiguo en el que se aporta más sabiduría? Sabiduría práctica, supongo, ¿no? Cómo aplicar las doctrinas en la vida cristiana. Bueno, toda la palabra del Señor es sabia, toda. Si tuviéramos que destacar un libro del Antiguo, los sapienciales, tal vez destacar Eclesiastés o Proverbios. Proverbios, meditar en Proverbios, en el sentido que apuntábamos de sabiduría como la aplicación de principios generales a la vida cotidiana, ¿no? Proverbios están llenos de sabiduría del Señor, es fascinante. Y en el Nuevo Testamento, bueno, es una maravilla, pero tal vez destacaría Santiago, porque hay mucha consejería bíblica en Santiago, ¿no? Y habla de nuestro corazón y de nuestras luchas y de ese entendimiento de nosotros mismos, cómo la palabra del Señor nos ayuda a comprender dónde está nuestro propio corazón. Muy bien, muy buena. Muy bien, cuando un cristiano sufre de ansiedad y el psiquiatra le receta medicina, ¿debe tomarla? Hay varias en esta dirección de fármacos. ¿Cuál es tu postura? Me llama la atención la pregunta, el verbo debe. Debes tomarla, sí. Debe. No debe. No quiero decir que no puede. No, quiero decir que un ansiolítico no es lo mismo que un antibiótico. Si tú estás luchando con una infección y el médico te dice tómate este antibiótico, debes. Tu vida está en juego. Toma el antibiótico y remite la infección. Un ansiolítico no está al mismo nivel. Un ansiolítico lo que hace es disminuir un malestar. ¿Sí? Entonces tú puedes o no puedes.
Ahí hay una cuestión más ética, ¿sí? Y ahí pues el creyente debe analizar su corazón y su actitud frente a la vida y frente al Señor y decidir si lo va a tomar, si no lo va a tomar. Puede optar por no tomarlo, claro. Decir, no, yo quiero atravesar este tiempo de lucha, de ansiedad, de sufrimiento y abrazarme fuertemente al Señor y utilizar este malestar como un mensajero del Señor para acercarme más a Él y depender más del Espíritu y acudir más a la palabra y a veces tomarlo, digo que no peca si decide tomarlo, pero que analice su corazón. A veces tomarlo puede ser, ay, qué bien, esta solución es la rápida, ¿verdad? Lo que hablábamos antes, ¿no? Alivio el malestar y punto. Eso no quiere decir que debamos procurar todos los malestares. Nos volveríamos Amish, ¿no? Los Amish tienen esa filosofía de vida de que no tenemos un electrodoméstico porque hace la vida fácil y la vida fácil me aleja de Dios. Es un poco el pensamiento que hay detrás. Entendemos que en la gracia común del Señor nos ha dado aspirinas para aliviar el dolor de muelas. No digo voy a pasar el dolor de muelas hasta sus últimas consecuencias porque me va a acercar más al Señor. Pero es una cuestión de autoexamen delante del Señor. Claro, porque en el dolor de muelas no hay un elemento moral Bien, o espiritual, ¿no es verdad? bien. Que en el caso de la ansiedad o la depresión, ciertamente hay algo espiritual que está ocurriendo. Sí. Y de ahí que añada un elemento, ¿no?, a considerarse. Sí. ¿Por qué esta ansiedad? Estoy batallando en mi corazón con insatisfacción. De nuevo, es un síntoma de un corazón que se está expresando, ¿no? Por eso la cuestión de centrarnos en el corazón y hacer consejería bíblica. ¿Por qué esta ansiedad? ¿Son patrones de vida? O sea, he llegado a un nivel de ansiedad porque estoy siendo un mal mayordomo, duermo poco, tomo demasiado café, sobrecargo mi agenda, etcétera, etcétera. A veces producimos ansiedad los papás en nuestros hijos, ¿verdad? Porque tienen una agenda que parecen altos ejecutivos y el niño está con ataques de pánico y le decimos a los papás, quita la mitad de lo que tiene este pobre chaval, ¿no? Quita clases de música y ¿por qué tiene que hacer 3 deportes, etcétera, ¿no? La ansiedad está diciendo que nuestro corazón está en el lugar equivocado y la ansiedad está diciendo que nuestra vida está en el lugar equivocado y estamos sobrecargando nuestra agenda y si llegamos a ese punto de ansiedad, hemos de reconocer que estamos hechos de barro, hermanos. Pensamos que estamos hechos de hierro, pero estamos hechos de barro y la ansiedad está expresando que somos frágiles. Eso. O sea, que la ansiedad, aunque puede tener una raíz pecaminosa, no necesariamente es así, ¿verdad? Correcto. O sea, cuando Jesús está en el Getsemaní, por ejemplo, y dice que él estaba profundamente perturbado o ansioso, no era porque él estuviese incrédulo, pero a causa de la fragilidad humana de cara a lo que tenía delante. Correcto. ¿No? Correcto. Y de cara a esa ansiedad es interesante que él básicamente ora. Sí. Ora 3 veces hasta que su alma dice, no lo que yo, sino lo que tú. Sí. ¿No? La ansiedad ha sido diseñada por Dios. Es una respuesta emocional delante de un peligro. Si entrara un león por esa puerta, todos nos llenaríamos de ansiedad. ¿Sí? Se pondría a latir nuestro corazón, subiría la presión, ¿verdad? Un médico describiría mejor que yo lo que es la ansiedad. Y saldríamos corriendo por las ventanas, por el techo, por donde fuera, ¿verdad? Y después de correr como galgos diríamos, no sé cómo he salido corriendo a esa velocidad, pero es la ansiedad la que te ha facilitado responder de esa manera. La cuestión es que la ansiedad debe subir y debe bajar. Responde a una amenaza del momento. Sucede demasiado a menudo que la ansiedad se alarga en el tiempo, está presente como si siempre tuviéramos un león delante. Entonces, o hay una amenaza real y algo debe cambiar en mi vida, o esa amenaza yo la estoy viviendo como real y es una cuestión del corazón, de los pensamientos, y es lo que sucede cuando hay mucha ansiedad porque recuerdo muchas veces mi dolor del pasado, lo tengo siempre fresco en mi mente, ¿no? Es como si ese león estuviera delante de mí todo el tiempo, constante. Por eso la ansiedad se convierte en algo tan molesto que hemos de entender como un síntoma de dónde está nuestro corazón y gestionarlo. Excelente. Pues sobre fármacos también,
David dice, si he estado en tratamiento psiquiátrico durante años con antidepresivos, ¿qué pasos debo dar para dejarlos? Wow. Sí, o sea, esto ya es una cuestión de estar con los fármacos, ¿no? Por años. Sí. Un médico dirá si eso es reversible, Ya, de qué fármacos hablamos, qué Claro. dosis, cuánto tiempo, claro. pero es bonito que haya el deseo en el corazón de prescindir de ellos, ¿no? Yo comparo los fármacos con una muleta, ¿no? Si me operan de una pierna, yo uso la muleta, me apoyo en ella, pero mi objetivo no es depender de la muleta toda la vida. Tengo deseo de deshacerme de ella tan pronto como pueda. Ya. Del mismo modo, los fármacos pueden tener su misión en cubrir un momento concreto en nuestra historia para desprendernos de ellos. Pero aquí está expresando una dependencia. Entonces esa dependencia la deberá gestionar un médico, un psiquiatra. ¿De qué manera podemos ir reduciendo esas dosis? Pero si ha habido una dependencia de esos fármacos a lo largo de tiempo porque había una depresión, seguramente no hemos tratado los asuntos del corazón. Así que esa reducción de los fármacos debe ir acompañada de consejería bíblica, de tratar los asuntos del corazón que despertaron esa condición y esos síntomas. Y es a nivel del corazón que hemos de tratar el asunto. Muy bien. Una más, dice, ¿cómo distinguir y discernir si los ahora diagnosticados como trastornos de la conducta, como anorexia, déficit de atención, Asperger, etcétera, que son medicados, son enfermedades físicas o son temas espirituales y por lo tanto la Biblia tiene la respuesta? Hablábamos antes de antropología, ¿verdad? Que somos un dúplex, ¿no? Un cuerpo y alma. Lo que sucede es que los asuntos del alma se expresan en el cuerpo, entonces por eso pueden ser fácilmente confundidos con una cuestión, una enfermedad física. Y de hecho hay asuntos del alma que se expresan en el cuerpo con tanta furia, por decir de algún modo, que dañan el cuerpo realmente, ¿no? Lo cual no quita que tengan una raíz espiritual, ¿sí? Ahí habla de anorexia y de trastorno por déficit de atención. Yo diría que la anorexia es 100% espiritual, es una cuestión del corazón y hay que tratar el corazón, de dónde están las metas en la vida, de con quién se está comparando, de qué literatura o qué fotografías ve, etcétera. Un autoengaño, ¿verdad? El Asperger es una etiqueta que lo que hace la industria farmacológica es ampliar la etiqueta del autismo hasta que al final todos estemos etiquetados. Llegará un punto que ya no habrá gente tímida, ¿verdad? Porque autismo, Asperger, y pronto inventarán otra y otra y otra, ¿no? Entonces se está definiendo simplemente unos rasgos de personalidad. Que como hablábamos antes, existe el peligro de tomar esas etiquetas como excusa para justificar ciertos patrones, conductas, incluso pecados, ¿no? Todas las etiquetas son peligrosas. Todas, sin duda. Ayer, David, cuando hablábamos, me comentabas de la esperanza que reside en la doctrina del pecado. Sí. O sea, y creo que me contaste la historia de un hermano cuando tú estabas compartiendo. Sí. Me parece tan interesante si pudieses compartirlo. Sí. ¿A qué te refieres, no? ¿Cómo el pecado puede traer el entender que estamos ante una realidad pecaminosa y no una enfermedad? ¿Cómo eso puede traer esperanza? ¿Y cómo lo viviste en ese caso que me contaste? Correcto, porque el sistema psiquiátrico trae desesperanza. Tú estás en una condición en que no has hecho nada para estar ahí y no puedes hacer nada para salir de ahí. Es un pozo de desesperanza. Y una vez te ponen una etiqueta, te la ponen para toda la vida. No vas a salir de ella. Es lo que eres. Sí, eso define tu identidad. Es un fatalismo terrible, ¿no? El pecado no, el pecado está lleno de esperanza. Porque el pecado tiene medicina, es el arrepentimiento y la fe y el perdón del Señor Jesucristo. Entonces comentábamos de un caso de un consejero allí en California, en el Centro de Consejería Bíblica, que hablaba de su propio testimonio. Él fue al centro buscando consejería, él tenía problemas de alcohol y problemas familiares, etcétera. Y cuando empezó a escuchar la consejería y a entender su condición, fue liberado. Y él mismo lo describía de esta manera. Cuando se levantó y dijo, no soy un alcohólico, soy pecador. Y lo dijo
dijo la palabra pecador cargada de esperanza, ¿no? Mi problema es el pecado. Puedo arrepentirme y puedo acudir al Señor. Y hubo un cambio radical en su historia. Estudió consejería bíblica y actualmente está aconsejando a otra gente, ¿no? Pero si hubiera continuado con ese etiquetaje, eso es para toda la vida. De hecho, es lo que enseñan en Alcohólicos Anónimos, ¿verdad? Se presentan así, dicen que son alcohólicos y nunca se van a quitar esa etiqueta de encima, ¿no? Sí. Hay esperanza en el Evangelio. Wow, qué maravilla. Qué bueno. ¿Cómo puedo aconsejar y ministrar a una persona cercana, nacida de nuevo, que ha abrazado la mentira de que la ansiedad es una respuesta irracional e incontrolable del cuerpo? ¿Cómo puedo ayudarla en los episodios de ansiedad donde hay taquicardia, sensación de ahogo, etcétera? Wow. ¿Cómo puedo ayudar a esa persona? Sí, buen punto. Tiene una actitud compasiva, ¿no? Una actitud de ayudar. Cuando vengan esos episodios, esa taquicardia, esa ansiedad, sentarse con esta persona, ¿no? En primer lugar, asistirla, calmarla, que pueda respirar, que pueda relajarse y luego, si es cerca de ese episodio, pues intentar conversar con ella, intentar descubrir de dónde viene esa ansiedad, qué es lo que ha despertado esa ansiedad. Y aquí puede haber dos contextos diferentes. Uno, puede que esa ansiedad sea delante de ciertas circunstancias, ¿verdad? Un contexto determinado, una persona determinada, un reto determinado, ¿verdad? Que produce esa ansiedad. Entonces estaremos localizando el foco, el detonante de esa ansiedad y conversar sobre ello, porque esa es una amenaza insalvable, ¿no? O puede que esa ansiedad venga de un estilo de vida, como apuntábamos antes. Desordenado, ¿no? Sí. Una rama se puede romper si nos colgamos de ella, entonces hay un solo factor, me he colgado de ella, pero una rama se puede romper si caen muchos copos de nieve y al final cae. Y la culpa no es del último copo de nieve, ¿verdad? Ha habido un proceso. Y a veces la ansiedad puede venir, y también sería bonito de descifrarlo, ¿no? Puede venir de un estilo de vida donde hay falta de sabiduría, como apuntábamos antes, en Falta de sueño. falta de sueño, abuso de café, agenda sobrecargada, responsabilidades que no me pertenecen o no alcanzo o están fuera de mi capacidad, toda una serie de factores, ¿verdad? Esos copos de nieve que van cayendo y simplemente nos rompemos. Nos rompemos como una rama, porque es insostenible, no tenemos esa capacidad. Entonces, conversando con esa persona, el porqué de esa ansiedad, podemos tener estos dos factores en mente, ¿no? Hay un factor determinante que ha provocado, que ha despertado esa ansiedad, o hay toda una serie de factores o estilo de vida que ha llevado a esa taquicardia y ese ataque de pánico, ¿no? Pero es necesario abordarlo, porque el cuerpo aprende esas respuestas. Dicho de otro modo, cuando ha habido esos ataques de ansiedad es mucho más fácil que se repitan, ¿sí? Es como una silla que se dobla y tiene un vicio, ¿verdad? Vuelves a sentarte en ella y se vuelve a doblar en el mismo punto, ¿no? El cuerpo aprende, así que es preferible abordarlo lo antes posible. Excelente, muy bien. Pues ¿cómo podemos aconsejar bíblicamente a familiares que no son creyentes, sabiendo que no podemos esperar que no creyentes se comporten como creyentes? Sí, agradezco la pregunta porque a lo mejor es algo que hemos dado por sentado. La consejería bíblica es entre cristianos. Sí. Es un cristiano compartiendo la palabra con un cristiano. Es ministerio de la palabra en privado. Igual como ministramos la palabra desde el púlpito o ministramos la palabra en una escuela dominical o en un discipulado, es ministerio de la palabra en privado, pero sigue siendo lo mismo. Entonces necesitamos del Espíritu del Señor en aquel que está escuchando para que haya un entendimiento y haya un cambio y haya, etcétera. Donde no está el Espíritu del Señor, aquella consejería bíblica, no vamos a esperar ningún fruto, no lo va a haber. J. Adams llama esto pre-consejería bíblica, o sea, evangelismo.
Entonces, el no creyente, ¿le vamos a poder aconsejar desde la palabra? Sí, hasta cierto punto sí, porque los imperativos de la palabra son universales. ciertos. Sí. Eso es. El Señor llama a todos al arrepentimiento Eso es. y a la obediencia, Ajá. ¿no? Ahora bien, nuestra meta, y aquí es donde nos podemos equivocar, cuando un incrédulo nos pide consejo o tenemos la necesidad de compartirle consejo de parte del Señor, nuestra tentación es solventar su problema con P minúscula. Y lo que debemos hacer es escuchar su problema, entender ese problema y conducirle a su problema con P mayúscula. Desde ¿Sí? ahí llegar al Evangelio. Realmente. Desde ahí llegar al Evangelio. Y que entienda la visión general, la perspectiva general del asunto, de la condición en la que está, ¿no? Y su necesidad de Cristo. Esa es nuestra meta. Sea fructuosa o no, el Señor hará que sea fructuosa. No está a nuestro alcance. Nuestra meta es proclamar la verdad. En muchas ocasiones la consejería bíblica o la pre-consejería bíblica con incrédulos dura una sesión. Ahí se queda. Muchas veces. Sí. Muy bueno, muy bueno. Excelente. ¿Cómo aprender a extraer principios y verdades bíblicas cuando no hay versículos específicos de un tema? En resumen, cuando hay dudas sobre cosas de las que no se habla claro en la Biblia. Yeah. Bueno, aquí apelamos a lo que comentábamos antes sobre cómo ver la suficiencia de la palabra, ¿no? Y ponemos el ejemplo del ajedrecista. Hay un sinfín de situaciones y condiciones en las cuales no vamos a encontrar un versículo o un pasaje, pero nos da el Señor la sabiduría necesaria para poder pensar sobre todos los asuntos de una forma bíblica, ¿no? El Señor nos habla de todo. Llega el verano y el Señor me dice dónde ir de vacaciones con mi familia. Voy a buscar un versículo que me diga, bueno, si busco un lugar geográfico, todos van a estar en Tierra Santa, ¿verdad? A no ser que lea los viajes del apóstol Pablo, ¿verdad? Atenas, vamos a Atenas. Pero me da el Señor principios generales que me hablan sobre la gestión de las finanzas, ¿vale? Entonces debo ser precavido, sabio en qué cantidad de dinero gasto en ese viaje. Me da el Señor principios sobre cómo debo cuidar de mi familia. Bien, entonces no debo escoger un destino que me agrada a mí a expensas de todos, sino que debo ser generoso, sacrificado por los míos. Entonces vamos juntando toda una serie de principios que al final dicen, no, el Señor no te está diciendo dónde ir de vacaciones, pero te está dando mucha sabiduría para poder decidir dónde ir de vacaciones, ¿sí? Entonces, al final, aplicando el principio del ajedrecista, debemos interiorizar la palabra y que corra biblina por nuestras venas y que sea la sabiduría del Señor la que nos ayude en las decisiones grandes y pequeñas que debamos tomar. Claro. Entre otras cosas, porque la mayoría de las decisiones que tomamos son inmediatas, o sea, son rápidas, inclusive sin estar pensando excesivamente en ellas. Sí. Y de ahí que el propio carácter tenga que ser transformado por la palabra para tomar decisiones sabias, ¿no? Exactamente. Qué bueno. Bien. A veces buscamos consejería en un hermano buscando que nos diga lo que ya hemos decidido de antemano y queremos escuchar. A eso no ocurre. ¿Cómo distinguir si es de Dios esa respuesta o el hermano simplemente nos da la razón? La presentación del asunto ya es sospechosa. O sea, si el hermano en cuestión ya lo he escogido yo y el criterio de escogerlo no es su madurez espiritual, su conocimiento del asunto, etc. No es que busque un pastor porque es maduro y tal, no, sino que le estoy buscando porque quiero que me dé una palmadita en la espalda, ya el planteamiento es sospechoso, ¿verdad? Entonces, yo ya casi que desestimaría el consejo. Queda descartado. ¿Sí? Es muy probable, como dice el resto de la pregunta, que me responda por amistad, por cariño o porque no quiere contrariarme, sino que quiere conservar la amistad y me va a dar la razón. ¿Sí?
Y suele suceder así. Preferimos buscar el consejo de aquellos que nos van a dar la razón. Por eso a veces la gente rehúye a los pastores, ¿verdad? Porque normalmente no les damos la razón. Sí. Entonces, aquí hay dos cuestiones. Una, busca el consejo de alguien sabio en el Señor que te va a hablar con amor, pero con franqueza. ¿Sí? Y cuando se trata de los pastores, normalmente los pastores contrastamos las ideas entre nosotros. O sea que ya hablar con los pastores es que en la multitud de consejeros se haya la sabiduría, ¿no? Muchas veces la respuesta a los pastores es, voy a hablar con los pastores respecto a este tema y te digo si hay falta de luz o falta de claridad. Pero escoger yo mi consejero porque creo que sé que me va a decir que estoy en lo correcto, eso es altamente peligroso. Desestimaría ese planteamiento de entrada. Sí. Bien. ¿Qué le dirías a una persona que no tiene clara su salvación porque no ha tenido un encuentro exacto con Él y flaquea muchas veces en las disciplinas espirituales? No sé la palabra exacto, si un momento concreto o Un una momento experiencia marcante, algo así. Sí. Bueno, yo separaría los dos lados de la pregunta, ¿no? Por un lado es, no hay un momento concreto de mi conversión. Por otro lado es flaqueo en las disciplinas espirituales. La segunda parte, flaqueo en las disciplinas espirituales, puede ser una cuestión de inmadurez, de inconstancia. Y repito, mañana hablaremos de la santificación progresiva y de nuestro avance en la fe. Entonces, todos debemos avanzar y ser constantes y ser fieles y ver la importancia de las disciplinas espirituales, ¿no? De la oración, de la palabra, de la comunión con los santos. Todo eso fortalece nuestra fe, ¿no? Y nos da mayor firmeza. La primera parte no tiene tanto que ver con la santificación, sino con la conversión. Encontrar un momento exacto. Muchos de los presentes seguramente no tenemos una fecha exacta de conversión. Los que somos niños de iglesia, Nos pasa eso. seguramente no tenemos un momento exacto de conversión. Un día que puedas recordar, ese es el momento. Sí. Y ahí podemos comparar la conversión. Me gusta comparar la conversión de Pablo con la conversión de Timoteo. Timoteo desde niño ha sabido las escrituras. Yo creo que Timoteo no tenía escrito en su Biblia el día de su conversión, ¿no? Pablo sí. Sí. Muy claro, muy claro. Una luz resplandeciente y cayó al suelo, ¿verdad? Y Pablo hubo un antes y un después y escuchó la voz del Señor. Saulo, ¿por qué me persigues? Pues, sí. Entonces hay mucha gente que ha estado en el mundo, ha estado en la oscuridad más profunda, ha escuchado el Evangelio y dice, tal día, a tal hora, minuto tal, ¿no? El Señor ahí salió a mi encuentro y me derribó. Timoteo no escuchó la voz del Señor desde el cielo, escuchó la voz de su abuela. Timoteo, ¿te has puesto el pijama? ¿Has leído la Biblia, Timoteo? Ay, abuela, qué pesadita, otra vez, ¿verdad? Entonces, esa conversión, algunos de nosotros hemos visto la luz como Saulo, ¡boom!, como si se encendiera, y Timoteo, pues yo creo que su conversión fue más como una lámpara halógena, ¿no? Iba viendo la luz progresivamente. Hay un crecimiento, una convicción de mi necesidad como pecador, del Señor como Salvador, y a veces pues uno se acerca a los pastores y dice, yo creo, yo quiero bautizarme, pero uno no sabe decir cuándo ha habido esa conversión, ¿no? Entonces el hecho de no localizar la conversión en sí no es problemático. Donde debería centrarse en el fruto. Exactamente. Claro. El fruto, la constancia. Hay fe, hay arrepentimiento, hay lucha contra el pecado, hay amor por la santidad, amor por los hermanos. Eso es lo que tiene que haber, ¿no? Maravilloso. En eso hay que centrarse, en el crecimiento. Sí. Qué bien, qué bien. Excelente. Pues hay algunas sobre la crianza, David. Vamos a entrar en ellas. Una muy interesante, Efesios 6:4. ¿Qué significa provocar a ira a nuestros hijos? ¿Qué significa no provocar a ira a nuestros hijos?
Cuando tu hijo se aira, ¿Te has lo ha provocado ira. ¿Cuándo no? Buen punto, porque nuestro hijo se puede airar habiendo sido provocado por la verdad o por la corrección, aunque hagamos la corrección con mucho amor, con mucho tacto, con mucha paciencia, pero su frustración se expresa en ira, ¿no? Creo que ese tipo de ira no caería en la categoría, no es nuestra culpa, es su culpa por no responder bien a la amonestación y a la corrección, ¿no? Ahí el pasaje se está refiriendo a que gratuitamente no provoquemos a ira, que no sea nuestra actitud, nuestros requerimientos, nuestra indisciplina, nuestro carácter voluble, nuestra inconstancia, nuestro capricho. Podemos estar provocando a ira innecesariamente y eso pues desmoraliza, abate. El ser erráticos a la hora de disciplinar, ¿no? Sí, Hoy te corrijo por algo que mañana paso por alto y sí, pasado mañana vuelvo a corregirte por lo que he pasado por alto. O sea, sí, esa dinámica, ¿no? De no dejar claro, ser errático en esa corrección con los niños puede exasperarles, ¿no? sí. Seamos constantes en aquello que queremos ver cambiar en nuestros hijos y que sean cosas importantes. ¿Sí? No se permite una mala palabra, no se permite una falta de respeto, pero hay tantas cosas que sí se pueden permitir, que hay libertad. Un amigo mío, Pastor Donnie Martin, en Tennessee, crió 7 hijos, ¿verdad? Y un día le pregunté, yo tenía los míos muy pequeños, y digo, Donnie, dame el secreto. Por favor, dame el secreto. 7 hijos preciosos, ¿no? Y me decía, hay que ser firmes en lo importante. Primer principio, firmes en lo importante. Segundo principio, hay pocas cosas importantes. Y dije, gracias hermano. Y a veces parece que llega el apocalipsis porque está haciendo ruido con el yogur, ¿no? Espera, tercera guerra mundial, ¿no? Y luego tiene una mala palabra a tu esposa y pórtate bien. Y no le damos importancia. Eso es lo que tienes que corregir, no lo otro, ¿no? Esa inconstancia de decir, le estamos confundiendo, ¿no? Y ponía este ejemplo, decía, los hijos son como una pastilla de jabón. Si no la aprietas lo suficiente, se te escurre. Pero si la aprietas demasiado, también se te escurre, ¿no? Entonces, ese tacto justo, de decir, ser firmes en lo importante y hay pocas cosas que sean verdaderamente importantes. Entonces, el hijo se cría en un contexto de firmeza, porque hay cosas que son inaceptables y cosas que son requeridas, ¿no? Esto no es discutible. En casa lo hacemos así. Nunca perder la compostura como padres. El que tiene autoridad no levanta la voz ni hace aspavientos. Yo no he visto ningún guardia urbano que me ponga una multa, ¿verdad? Y pegándome gritos. No, me dice, usted tiene esta multa y la tiene que pagar. La autoridad siempre con serenidad. Entonces los padres con esa misma serenidad. Esto es inadmisible, no es así. Esto es lo que espero de ti. Y luego un margen amplio de libertad, donde el niño se puede expresar, puede preguntar lo que quiera, podemos reír. Puede ser un niño, ¿no? Puede ser un niño. Infantil. Exactamente, exactamente. Sí. La vergüenza, correcto. Eso entraría dentro del provocar a ira, ¿no? Corregirle o disciplinarle delante de otros, sí. Sí. Y sobre todo cuando llegan a ciertas edades, eso es vergonzoso para ellos, ¿no? Sí. Buscar su bien. O reírse de sus errores. No, jamás. Que a veces pueden ser, sí. Jamás. Causar un daño muy grande. Aunque cause gracia sea algo, pero no puede. No. En casa siempre tenemos esta norma, ¿no? Todos nos podemos reír de todos, pero no del otro. Nos reímos juntos. Entonces puedes decir lo que quieras, puedes preguntar lo que quieras, puedes equivocarte como quieras y todos nos vamos a reír. Pero eso en un concepto nunca del otro. Nunca nos reímos del otro. Entonces provoca la carcajada de todos y incluso el que ha hecho la patochada se está riendo también, pero es juntos. Es en un contexto de amor, de aceptación, ¿verdad?
Y cuando un niño se crea en ese contexto de libertad, es cuando viene a los papás con esa pregunta difícil, o con ese problema con un compañero, o lo que ha escuchado, lo consulta, o ese clima de confianza sin temor a la reprimenda, ¿no? Se crea ese clima de confianza cuando hay esa generosidad, esa libertad. Qué bueno, qué bueno. Otra pregunta muy buena también. Dice, ¿cómo puedo tener descanso y paz en el Señor cuando veo en mis hijos temporadas de mala actitud y poca hambre de la palabra? Niños pequeños, pone. ¿Cómo relaciono mi responsabilidad en instruirles y disciplinarlos con a la vez no desesperar al ver esas actitudes? Y dice, equilibrio entre soberanía de Dios y responsabilidad de los padres. Wow, muy buena. ¿Tengo tiempo para otra charla? Bueno. Buena. Muy buena. Sí. Sí, la pregunta está llena de preocupación. Yo creo que lógica. Creo que no hay nada que los padres amemos más que ver que nuestros hijos son hijos de Dios. Es el deseo más grande de nuestro corazón, ¿no? Ver a nuestros hijos caminar en el Señor. Así que es una preocupación muy noble, muy correcta. Pero la preocupación de este padre debiéramos darle una vuelta en el sentido de, apuntamos a Deuteronomio 6, ¿no? Deuteronomio 6 habla de que la palabra del Señor esté en el corazón de los padres. Guarda estas palabras, ¿no? Y repítelas a tus hijos. Al entrar, al salir, al acostarte, al levantarte, etcétera, ¿no? Pero el imperativo es que tú como padre guardes esa palabra en tu corazón. Esa es nuestra responsabilidad como padres. Guardar la palabra del Señor en nuestro corazón, y entonces la palabra del Señor será nuestro tema de conversación, será nuestro gozo, será nuestra ilusión, será nuestra delicia, y eso es lo que nuestros hijos lo van a ver que aquello nos encanta, nos apasiona, nos ilusiona, ¿no? Entonces seremos un testimonio vivo de lo que significa gozar del Evangelio y gozar de la palabra de Dios. Entonces vamos a ver con menos ansiedad esa instrucción. Yo le diría a este papá, tú no vas a convertir a tus hijos. No intentes hacer el trabajo de Dios. Sí, Dios hace milagros, tú no. Me encanta el episodio de la resurrección de Lázaro, ¿no? El Señor Jesús se acerca a la tumba de Lázaro y le dice a aquellos, quitad la piedra. Y luego dice, Lázaro, sal fuera. Y tú ves ese pasaje y dices, Señor, ¿no eras tú poderoso para decir, piedra, apártate? Lázaro, sal fuera. ¿No lo podía haber hecho todo el Señor? No. Le dice a aquellos, vosotros quitad la piedra. Y ellos hacen su parte. Y el milagro lo hace el Señor. Y a veces nosotros giramos las cosas. Llega ansiedad a nuestra vida cuando esperamos que Dios haga nuestro trabajo y pretendemos nosotros hacer el trabajo de Dios. Terrible. Imagínate, todos ahí esperando a que el Señor mueva la piedra. La piedra no se mueve, claro, porque el Señor no da ninguna orden a la piedra, ¿verdad? Y que luego Jesús dijera, a vosotros, resucitar a Lázaro. Yo me muero de la ansiedad. Gracias, Señor, que tú nos mandas quitar la piedra. Nosotros obedecemos y el milagro te lo dejamos a ti. Y en la educación de los hijos eso es vital. ¿Nosotros qué vamos a hacer? Mover la piedra. ¿Qué me pide el Señor? Deuteronomio 6. Que la palabra del Señor abunde en mi corazón, no en el suyo, en el mío. Que yo esté gozoso en la palabra, que yo sirva al Señor, que me deleite en Él, que ore, y aquello contagie a mis hijos, aquello se vea reflejado en la vida de mis hijos. Pero el milagro de dar vida es del Señor. No lo vamos a provocar nosotros. Y creo que ganarás mucho más ánimo para quitar la piedra cuando sabes que el Señor tiene poder para levantar a los muertos. Claro. O sea, tú quitas la piedra creyendo en que Él lo va a hacer. Exactamente. O sea, hay un misterio en la providencia en todo esto. Sabemos que el Señor es el que salva, pero no educas y no los crías a partir de la duda, sino de la fe. Sí. ¿No? O sea, sí. confiado, yo voy a quitar la piedra porque creo en un Dios que levanta a los muertos. Sí. O sea, que Él va a hacer una obra. Es curioso. Había fe en aquellos, ¿verdad? Sí. Quitar la piedra y dice, Señor, ¿por qué?
Claro. ¿Por qué? Si está muerto, ¿no? ¿O qué pretendes? Claro, No, fueron prestos a quitar la la piedra piedra. y quedaron expectantes, ¿no? Eso es. Y Él va eso a es ser hermosísimo. eso. Sí, sí. Sí. Qué lindo. Muy bien, creo que hay otra, pero creo que se ha respondido cómo obrar con un hijo que no quiere, o bueno, cómo obrar con un hijo que no quiere y no manifiesta interés por Dios. Tal Bien, vez. bien, es normal si no es nacido de nuevo. Ujú. ¿Sí? Los incrédulos no tienen interés por Dios. Orar por él, llevarlo a la iglesia, ¿no? Correcto. Por favor, no caigamos en el error de decir, hoy mi hijo es que no quiere ir a la iglesia, entonces se queda en casa. No, también se quiere quedar en casa los lunes y lo llevas al colegio. Ya. Y no quiere ir al dentista. No, no quiero, no quiero. Y va al dentista y le sacas el diente. Entonces, los padres procuramos para nuestros hijos aquello que es bueno. Y el domingo vamos todos a la iglesia. Punto. No negociable. Eso es una de las pocas cosas muy importantes. Vamos a la iglesia, es expuesto a la palabra, construye amistades cristianas, etc. Oramos por ellos, somos luz, testimonio, vivimos la palabra del Señor, contagiamos la palabra del Señor a nuestros hijos. Sí. Muy bien. Pues tenemos 3 más ya Venga. para cerrar, así que vamos hasta el final. Dios es soberano. ¿Permite Él entonces la existencia de la profesión de los psicólogos y psiquiatras? ¿Está bien ir con ellos si no son cristianos? O sea, si Dios permite en su soberanía que esto haya, ¿está bien ir a ellos o no? Parece un poco la... Es que yo no me metería ahí. Ya, Es un berenjenal, complejo, ¿no? sí. Claro. Vamos a hablar de todo lo que Dios permite. Efectivamente. Y si todo eso es válido porque Dios lo permite. Dios permite el narcotráfico. Claro. A ver. No podemos meternos ahí. Ya. Todo lo que Dios permite es inmenso. Entonces, ¿todo lo que Dios permite es bueno porque Dios lo permite? No, 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 no. Entonces respondemos a pregunta con lo que decíamos antes. Vamos a buscar el consejo de ateos, de impíos, de gente que no teme al Señor, de que no tienen ningún interés por agradar al Señor y van a desencaminar nuestros pasos. Sí, caería en la categoría de la respuesta anterior. Sí. Excelente, excelente. ¿Qué papel juegan estos versículos a la hora de detectar las mentiras del diablo? La primera de Juan 2, 20 al 21. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Uh-huh. Sí, aquí el pasaje, Juan se está refiriendo a la unción del Espíritu en cuanto a esa doctrina que llamamos el sacerdocio universal de los creyentes, ¿no? No necesitamos un magisterio de la Iglesia, un sacerdote que nos interprete la palabra. Es muy protestante lo que tenemos lo que aquí. dice aquí Juan. Sí. Abrimos las Escrituras y el mismo Espíritu que inspiró las Escrituras ilumina nuestro entendimiento para que la palabra la entendamos y alimente nuestros corazones. A eso se está refiriendo Juan aquí. El Espíritu del Señor es nuestra guía, es nuestro maestro. Eso no significa que el Señor capacite de una forma especial a pastores y maestros, pero cada uno de nosotros, ¿verdad? Tenemos la libertad de acercarnos a la palabra de Dios. Muy bueno, muy bueno. Y ahora la última, que es una reflexión realmente, pero muy, muy interesante. Dice, a modo de reflexión, al trabajar con psicólogos, añadir que pretender producir los frutos del Espíritu sin él y lo que producen añade más carga a las personas, pues nadie puede producir amor, paciencia, benignidad, mansedumbre sin él. Y eso hace que las personas se frustren más al ver que eso no está en sus vidas, ni permanece por más que trabajen. Excelente. No se puede producir el fruto del Espíritu sin el Espíritu. Amén. Sin el Espíritu del Señor. ¿Las hemos contestado todas? ¿Se hemos contestado todas? Merezco postre doble esta noche. Sí, por favor. Gracias, hermanos. Hermano, solo hay una cosa. Cuando hablaste que nadie le gusta ir al dentista, Sí. el dentista de la iglesia está escuchando por internet. Ay, lo siento. Muy bien, muy
Muy bien. ¿Tendríamos un momento para lo de los libros o crees que no? Sí, sí tenemos, sí aunque sea muy tenemos. rápido. Efectivamente. ¿O lo enviamos por No, WhatsApp? no, yo creo que los tenemos ahí. Hay tiempo, ¿no es verdad? Pues adelante. Vale ¿Sí? la pena, sí vale la pena hacerlo, David. Sí, vale porque la hay pena. bastantes hermanos que han preguntado sobre alguna referencia bibliográfica, ¿no? Si queremos leer más sobre la consejería bíblica, pues ¿en qué dirección ir? Entonces, aquí habíamos puesto algunos títulos que pensamos que pueden ser útiles. Este es un clásico número 1, Jay Adams. Este es el que provocó mi conversión a la consejería bíblica. Aprovechad a sacar fotos, hermano. Sí, capacitado para orientar. Es el primer libro que escribió Jay Adams en los años 70, traducido en los 80 al español. Y viene a ser las 95 tesis en la puerta de la Catedral de la Psicología. Este es el libro en que Adams, muchos de los aspectos de este libro han sido mejorados y han sido pulidos, ¿verdad? Pero es tremendamente útil para ese cambio de paradigma, ¿verdad? De lo secular a lo espiritual. Sí, si quieres poner el siguiente. Este manual de MacArthur, la consejería con MacArthur, algunos capítulos son de Wayne Mack. Es prácticamente un libro de referencia. Se puede leer de tapa a tapa, por supuesto, pero podemos encontrar capítulos específicos según el momento y según nuestro interés, ¿no? Diferentes aspectos, como la oración o como las tareas para dar al aconsejado o como la suficiencia de la palabra o diferentes capítulos sobre, es como una pequeña enciclopedia sobre la consejería bíblica, tremendamente útil. Instrumentos en las manos del Redentor, de Paul David Tripp. Este libro entra más en la cuestión metodológica. Cómo acercarnos o cuáles son los ingredientes a la hora de acercarnos a alguien y ser instrumento del Señor para bendición, para beneficio del hermano al cual estamos aconsejando, ¿no? Y él estructura el libro en diferentes ingredientes, ¿no? Amar, conocer, hacer, diferentes ingredientes que son necesarios para que la relación de consejería se dé y sea provechosa. Un clásico más en cuanto a la metodología de la consejería bíblica. Guerra de las Palabras, también de Paul David Tripp. De nuevo se ha convertido en un clásico con respecto a la comunicación y arranca desde el Edén, como esta guerra de las palabras se da, ¿verdad?, en el contexto del Edén, cuando interviene la serpiente, y cómo debe ser nuestra comunicación bíblica y la resolución de conflictos, tratando el corazón de tus problemas con la comunicación. Cómo pastorear el corazón de tu hijo, tal vez alguno lo conozcáis. Este es Ted Tripp, su hermano, ¿verdad? También consejero bíblico. Y cómo pastorear el corazón de su hijo es el clásico de los clásicos en cuanto a la crianza. Y cómo esos dos aspectos de la corrección y la influencia, ¿verdad?, se acompañan a medida que la corrección disminuye, la influencia o el peso que tenemos sobre el corazón de nuestros hijos aumenta, ¿no?, hasta que llega a la edad adulta, evidentemente, en que hemos construido una relación de influencia hacia nuestros hijos. Cuando la gente es grande y Dios es pequeño, de Ed Welch. Ahora hay 2 libros de Welch. Este es maravilloso. Es maravilloso. Este trata la cuestión del temor a los hombres, con todas sus ramificaciones, ¿verdad? Delicioso para, en primer lugar, leerlo, meditar y aplicarlo al corazón de uno, pero incluso para leer juntos con alguien que esté luchando con el temor a los hombres, leer capítulo a capítulo y encontrarnos, usarlo como una herramienta de consejería, ¿verdad?, mientras vamos compartiendo su contenido. Muy, muy bueno. Este también es de Ed Welch, es El cerebro del culpable. Y aquí Welch trata la cuestión, que también ha salido en algunas preguntas, ¿verdad?, de hasta qué punto hay lo espiritual y lo orgánico y se comunican o confluyen entre ellos, ¿no? Y trata cada capítulo diferentes asuntos, desde lo que es claramente espiritual a lo que es claramente orgánico, y con toda su vertiente intermedia, en lo cual hay asuntos en que hay síntomas espirituales y síntomas orgánicos que se dan al mismo tiempo. Entonces, ¿cómo debemos tratar lo orgánico y tratar lo espiritual
al mismo tiempo, ¿no? Buenísimo, también un clásico. Descripciones y prescripciones. Es un nuevo libro sacado por Poema, una editorial colombiana, de Michael Emlet. Él es médico pediatra y trata, como su título dice, cuál es el rol de la medicación. Hasta qué punto la psicología hace una descripción, ¿no? Y no una prescripción. ¿Cuál es el uso de la medicación? ¿Cuándo abandonarlo? Y cuál es su rol. Una perspectiva bíblica sobre los diagnósticos y medicamentos psiquiátricos. También un libro excelente. Ayuda, cómo trato con el abuso. Había varias preguntas sobre el tema del abuso. Jim Newheiser fue mi pastor en California, le tengo mucho cariño y ha escrito varios libros en esta serie. Esta serie también es de Poema. Todo lo que es editorial Poema, que está en Medellín, todo es literatura aconsejable, pero yo creo que es la editorial cristiana más identificada con la consejería bíblica. O sea que todo lo que sea editorial Poema toque asuntos de consejería son 100% recomendables, no hay duda alguna, ¿no? Entonces, Poema tiene esta serie de colección Ayuda, que son libritos pequeños, monográficos, sobre diferentes temas de consejería bíblica, y este es tremendamente bueno también. Bueno, aquí me he permitido la cuña publicitaria. He pedido permiso y perdón al pastor, ¿verdad? Hemos hecho varias referencias a José. Esto es una biografía de José, básicamente. El Evangelio en la vida de José. Entonces, se aborda la vida de José no solamente desde la consejería bíblica, desde la ética, porque hay lecciones increíbles, sino de qué manera la vida de José apunta al Evangelio del Señor Jesucristo, y José es tipo del Evangelio, ¿no? Y el último, perdón, va a salir en noviembre, y este es un devocional sobre el Salmo 23, directamente tratando con asuntos como la depresión, la ansiedad, ¿no? Y está estructurado en pequeños capítulos, 31 días. Yo creo que es ideal para hacer juntos, ¿no? Vamos a leer el capítulo, hay preguntas de aplicación después de cada capítulo y trata tal cual como dice el Salmo 23, encontrar ese aliento y confort de parte del Señor en todos los temas que toca este Salmo. Espero que el Señor lo use y sea de bendición. Perdonad la cuña publicitaria, pero no me pude resistir. Y sin más, bueno, ahí están las imágenes de cada portada. Y luego las podemos también enviar a la iglesia. Correcto. Gracias al Señor hay material, gracias al Señor. Hace 20, 25 años atrás, cuando yo descubrí la consejería bíblica, había 2 en español. Ahora tenemos un arsenal, gracias a Dios. Qué bueno, gracias David.